Me llamo Ginette Ello. Naturopatía, los beneficios insospechados de la chalota, un tesoro nutricional desconocido. Preámbulo. La naturopatía es un método de tratamiento no convencional que tiene como meta equilibrar el funcionamiento del organismo por medios naturales. Se basa esencialmente en diabéticos, fitoterapia, el deporte, toma en cuenta de la higiene de vida y otros medios naturales. En naturopatía nos basamos en el uso de las plantas, hojas, raíces, habitudes terapéuticas para el tratamiento de algunas patologías. En esta presentación nos interesaremos a la chalota Ascalonicum allium, que es una pequeña planta bulbosa de color gris o rosa de las hojas lineáceas a amarillentas y cultivadas como condimento y planta vegetal. Mucho más que un simple ingrediente culinario, tiene numerosos beneficios y virtudes para la salud que presentaremos en esta presentación. Composición nutricional de la chalota. Perfil vitamínico y mineral de la chalota. La chalota es particularmente rico en minerales, en vitaminas y en oligoelementos tales como el fósforo, el potasio, el cobre, el manganeso, el magnesio, el selenio y hierro. Esta planta con múltiples virtudes es también rica en vitamina B6, también denominada piridosina, cuyo papel es importante para el funcionamiento del sistema nervioso y los gastos inmunológicos. En vitamina B9 o ácido fólico, necesario para la división celular y a la síntesis de ADN y que interviene en la producción de glóbulos rojos. Vitamina A, vitamina C. Dos vitaminas importantes cuyos efectos sobre la salud son múltiples. Presencia de compuestos fotoquímicos beneficiosos. La chalota contiene diferentes compuestos tales como la quercetina, una molécula que forma parte de los flavonoides, los colorantes contenidos en las plantas, compuestos de azufre, que contienen uno o más átomos de azufre que son responsables de su olor y sabor. Beta-caroteno de la familia de los carotenoides. Comparación con la cebolla y el ajo. La chalota, el ajo y la cebolla pertenecen todos a la misma familia, la de las liliáceas. De lejos, estas tres plantas se parecen mucho, la cebolla y la chalota aún más. La diferencia es que la cebolla es mucho más gorda que la chalota. El ajo, en cambio, crece en dientes. Se distinguen entre sí por sus bulbos, sus hojas y también por sus sabores. La chalota es más dulce que la cebolla. La chalota puede multiplicarse en racimos mientras que las crecen en hojas sueltas. También hace falta añadir que el olor de ajo parece más fuerte que el de los dos demás liliáceas. En África, el ajo y la cebolla son tradicionalmente más utilizados para la preparación de platos. La chalota, en cambio, es mucho desconocida culinariamente, aunque se considera como una subespecie de la cebolla.
Los beneficios de la chayote en naturopatía. Además de sus cualidades gustativas, las chayotas tienen virtudes indiscutibles para la salud. Estas virtudes van de las propiedades antioxidantes a su impacto sobre la salud cardiovascular. Propiedades antioxidantes de la chayota. Los flavonoides y los compuestos de azufres contenidos en las chayotas ayudan a proteger las células del cuerpo contra los daños causados por los radicales libres, efectos del sol, la contaminación, contribuyendo así a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, particularmente enfermedades cardiovasculares como los accidentes cerebrovasculares y la hipertensión. Efectos antiinflamatorios. Los compuestos de azufre que se encuentran en las chayotas tienen propiedades antiinflamatorias. Pueden contribuir a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para las personas con trastornos inflamatorios como artritis, osteoartritis y dolores musculares. Apoyo al sistema inmunitario. Los nutrientes que se encuentran en la chayota desempeñan un papel clave en el funcionamiento del sistema inmunológico, ayudando a combatir las infecciones y a mantener una salud óptima. Impacto en la salud cardiovascular. La chayota puede tener muchos efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Los compuestos que se encuentran en las chayotas pueden ayudar a reducir la tasa de colesterol LDL, regular la presión arterial, mejorar la salud de los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de formación de coágulos, mejor circulación sanguínea, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Utilización de la chayota en naturopatía. Integración en una alimentación sana y equilibrada. Fuera de sus beneficios para la salud, la chayota añade un sabor particular y refinado a los platos sin sobrecargar el organismo en calorías, lo que la convierte en una opción ideal para quienes se preocupan por su salud. Tiene la capacidad de realzar el sabor de otros ingredientes sin dominarlos. Se puede consumir cruda o cocinada. Sin embargo, conviene no optar por una cocción vigorosa y prolongada de la chayota para conservar sus valores nutricionales y evitar su consumo innecesario. Utilización como remedio natural para ciertas afecciones. La chayota, al igual que las otras lineáceas, ajos, cebollas, puerros, intervienen en el tratamiento sea curativo o preventivo de algunas afecciones como prostatitis, cistitis, secuelas y accidentes cardiovasculares, las infecciones respiratorias y cutáneas. Por tanto, la chayota se puede utilizar al externo, es decir, aplicada sobre la piel, así como al interno. Uso externo. La chayota se puede ser utilizada externamente en cataplasma, preparación de vegetal suficientemente pastosa para ser aplicada sobre la piel con fines terapéuticos. Las chayotas cocidas y calientes eliminan las verrugas, pequeño tumor cutáneo benigno causado por un virus del tipo papillomavirus.
para calmar dolores, al igual que la cebolla. La chalota cocida y caliente colocada en la comisura de la oreja tiene una gran eficacia para eliminar bacterias de la boca. Masticar un trozo de chalota cada día. Uso interno. En naturopatía, la chalota se puede utilizar de las siguientes maneras. Beber una cucharadita de jugo de chalota en caso de bronquitis. El jugo de chalota es también eficaz en caso de gripe, dolor de garganta, derrame cerebral y algunas inflamaciones. Cruda, la chalota es un buen diurético. Tratamientos de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Aumento de la producción de orina. Recetas y sugerencias prácticas para incorporar más la chalota en la alimentación. La chalota es un básico presente en muchas cocinas. Un condimento preferido que se utiliza en varias recetas saladas, salvo que en África y más precisamente en Benín, su uso en el ámbito culinario no es común. Por ello, animamos a las poblaciones africanas a optar más por esta pequeña cebolla en la preparación de sus distintos platos en proporciones razonables. La chalota se puede utilizar cruda para realizar ensaladas, vinagretas y también salsas. Estudios y búsquedas recientes. Revisión de estudios científicos sobre los beneficios de la chalota para la salud. En el artículo publicado en enero de 2018 y actualizado en agosto de 2023, se señala que los investigadores británicos descubrieron que la chalota podría prevenir el desarrollo de la bacteria responsable de la tuberculosis multiresistente. La OMS, que recuerda que cada día todavía mueren más de 4.000 personas a causa de la tuberculosis, pretende poner fin a esta enfermedad infecciosa de aquí a 2035. Los investigadores londinenses, en su trabajo publicado en la revista Scientific Report, habrían descubierto en Charlotte en antibiótico efectos similares sobre la tuberculosis. Descubrieron que la chalota Ascalonia allium tenía la capacidad de producir compuestos antibacterianos que podrían usarse en el desarrollo de nuevos medicamentos contra la tuberculosis. Pudieron observar una inhibición de las bacterias responsables de la tuberculosis realizando pruebas de laboratorio utilizando varias moléculas presentes en las chalotas. Testimonio personal. Personalmente aprecio las chalotas por su sabor en ensaladas y salsas de verduras, gastronomía beninesa y su efecto sobre la salud en 2022 y recientemente en enero de 2024. Lo probé en varios pacientes con secuelas de un ictus, dificultad de locomoción de los miembros afectados, laringe, faringitis y obtuve muy buenos resultados en la mayoría. Potencial terapéutico por explorar. En una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, el consumo regular de chalotas contribuiría eficazmente a la prevención de enfermedades, en particular los cánceres. Como todos los miembros de la familia de las lineáceas, tiene efectos protectores especiales contra el cáncer de estómago y
intestino. Permite una buena digestión por el potasio que contiene. También contribuye a la salud muscular y asegura la elasticidad de la piel, la renovación celular y estimula el crecimiento del cabello debido a la presencia de vitamina A. Precauciones de uso y contraindicaciones. Alergias y sensibilidades alimentarias. Aunque existen muy pocas contraindicaciones para el uso de chayotas, algunas personas pueden desarrollar reacciones adversas tras su consumo. Estos podrían ser alergias debidas a reacciones inmunes anormales a ciertas proteínas que se encuentran ahí. Intolerancia digestiva. Se trata de una notoria incapacidad para digerir la chayota. Picación. Hormigueo, hinchazón de la boca, labios, lenguas y garganta después de comer chayota cruda. Tenga en cuenta también que el consumo excesivo de chayotas crudas puede provocar ciertos inconvenientes, especialmente en personas que tienen intestinos sensibles. Posibles interacciones con determinados medicamentos. Los flavonoides contenidos en las chayotas pueden prevenir el efecto de los medicamentos anticoagulantes y deben evitarse en personas que sufren de hipertensión. Por tanto, en estos casos es importante limitar los tratamientos a base de chayota o consultar a su naturópata o a su médico. Consejos para un consumo moderado y responsable. Recomendamos a cualquier persona no alérgica a la chayota consumir habitualmente esta planta con múltiples virtudes en proporciones razonables. Algunas personas evitan al máximo el consumo de liliáceas porque tienden a degradar el aliento. Sin embargo, esto se puede reducir de manera muy significativa masticando perejil, menta, semillas de anís o bebiendo jugo de canela, té verde o simplemente mordiendo una manzana durante el día. Conclusión. La chayota es mucho más que un simple ingrediente aromático en la cocina. Está llena de beneficios para la salud gracias a su riqueza en antioxidantes, sus propiedades antiinflamatorias, su apoyo al sistema inmunológico y sus beneficios sobre la salud cardiovascular. Alentamos a los africanos y naturópatas de todo el mundo a que no solo lo integran en recetas culinarias, sino que también aprovechen sus numerosos beneficios.